parque de Churdínaga no existía, no estaba ni inaugurado. Miguel Ríos estaba en aquel momento en la cúspide con el Rock and Ríos, superó todas las previsiones de aquella época. Fue un concierto memorable. Tuvieron que alquilar equipos de sonido porque se había quedado completamente corto. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos.